Buenas tardes, mi nombre es César Willy Naranjo, participante en el Doctorado de Ciencias de la Educación en el módulo Bases Epistemológicas de la Educación, a cargo de la doctora Elizabeth Álvarez Ramírez. Vamos a abordar el capítulo 1 denominado ¿Qué es la ciencia en realidad si no hay tal cosa como el método científico?, que es una publicación denominada La ciencia en cuestión, disenso, negación y objetividad, del doctor Antonio Dieguez. Recordar que el doctor Antonio Dieguez es un docente investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Málaga. El texto expone que no existe un único método científico universal y que todo lo contrario, de acuerdo con la disciplina que se investiga, se pueden usar diferentes paradigmas, enfoques, metodologías, técnicas e instrumentos de investigación. En esta presentación vamos a abordar 4 temas fundamentales: la naturaleza del conocimiento científico, el papel de la ciencia en la definición de políticas, las diferencias entre consenso y disenso y la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Expone el autor que el conocimiento científico es un tipo de conocimiento que se construye de manera sistemática y estructurada y que busca interpretar, comprender, analizar y explicar la realidad, y no solamente la simple acumulación o recopilación de datos, que debe existir una forma estructurada y sistemática para construir ese conocimiento. Ahora bien, el papel que juega el conocimiento científico en la generación de políticas puede ser preponderante. Ante una crisis, ante un evento, el conocimiento científico nos puede indicar qué sucede, cuáles son sus causas, qué consecuencias puede tener y cuáles pueden ser las recomendaciones de actuación o de intervención para abordar esa situación crítica que estuviéramos enfrentando. Sin embargo, cuando las decisiones, objetivos y prioridades caen en cabeza de las personas, las instituciones y los gobiernos, ya caemos en el ámbito de lo político y de lo ético, que no siempre tiene correspondencia con lo científico. Existen 2 conceptos en la comunidad educativa que son el consenso y el disenso, mientras que el consenso se refiere a un acuerdo amplio sobre los aspectos relevantes de la investigación que se traducen en prácticas científicas comúnmente aceptadas. El disenso, en cambio, es el desacuerdo sustentado sobre hipótesis, enfoques, metodologías y otros que se relacionan en el proceso de investigación, que pretenden identificar posibles errores, incompletitudes e incoherencias y que permiten hacer crítica y mejorar la calidad de las investigaciones. Podríamos decir entonces que mientras el consenso brinda seguridad y estabilidad a la investigación, el disenso genera desafíos, críticas, retos que permiten el avance, la innovación y el progreso de la investigación. Ahora bien, existe una diferencia grande entre ciencia y pseudociencia. Mientras la ciencia se basa en datos verificables y pretende explicar la realidad a partir del análisis, la interpretación y comprensión de la misma, la pseudociencia, por el contrario, presenta teorías, enfoques sin evidencia sólida, sin la posibilidad muchas veces de ser validado o refutado, en la mayoría de casos sin datos o con datos contradictorios o sin un sustento real en la vida misma. La pseudociencia puede incluso generar falta de autocrítica y polémicas sin ningún tipo de fundamento. Como conclusiones, podemos sacar 4. La primera es que no existe un método científico universal. La segunda es que existe una constante tensión entre el consenso y el disenso, y es lo que permite el avance de la investigación y la calidad de las investigaciones. La tercera, que la ciencia puede apoyar la formulación de políticas, pero que son las personas, organizaciones e instituciones y gobiernos los que toman esas decisiones. Y finalmente, que la investigación científica puede ser fiable, mientras que la pseudociencia no, porque no cuenta con los argumentos o carece de estos sin un fundamento natural o se apoya en datos inexistentes o contradictorios. Realmente, las referencias son al documento
La ciencia en cuestión, diseño, negación y efectividad, de Antonio Diegues. Muchas gracias.